Buenos días. Así como en el vídeo anterior hemos visto las informaciones necesarias para determinar la intensidad que es admisible según nuestras normativas a la sección de nuestro circuito, vamos a ver ahora en este vídeo las limitaciones establecidas en nuestro reglamento electrotécnico de baja tensión respecto a la caída de voltaje o caída de tensión, con el fin de que tenemos que chequear si estamos por debajo de los límites que nos marcan las normas. De nuevo, hay una serie de informaciones que va a ser necesario aportar al contenedor BIM, que va a ser nuestra instalación en 3D generada, configurada en Revit, y que son las informaciones que vamos a ver, ¿no? Tenemos las caídas de tensión admitidas en España están indicadas en la instrucción técnica complementaria 019. Y aquí tenemos que se refiere a las instalaciones interiores o receptoras. Aquí está hecho el texto, pero lo vamos a ver bastante más claro en los esquemas, en los gráficos que incorpora la guía. Como veis, estos son los límites en porcentaje de caída de tensión admitido, pero hay lo que tenemos en España es una serie de características de la instalación para determinar el límite de caída de tensión. Por ejemplo, y esas son las nuevas informaciones que comentábamos que van a ser necesarias incorporar para determinar cuál es la caída de tensión admitida en el circuito que estemos generando, que estemos trabajando. Primera información, si, bueno, esto continúa en la siguiente página. Como veis, la primera información es si el centro de transformación es propio, típico en un establecimiento industrial, y que ahí estamos eh, conectados a la compañía distribuidora en alta tensión, o si va a ser de la compañía eléctrica, que es pues en todas las instalaciones en baja tensión, el centro de transformación es de la compañía eléctrica, hay una cometida hasta el punto donde comienza la instalación nuestra, y a partir de ahí empieza nuestra instalación. Con esto que tenemos que luego, a partir de ahí, es donde tenemos marcados según. Esta es ya la primera información que hay que aportar para determinar los límites. Ya veis que aquí lo que está descrito son los casos en los que ocurren y que van a determinar distintas caídas de tensión, distintos límites para nuestro circuito. Vamos a ver ahora los que son de baja tensión, los que son el centro transformador. Hemos hecho, digamos, nos hemos enganchado a la compañía distribuidora en baja tensión, y la siguiente información que tenemos que aportar para ver si estamos en el primer caso, si estamos en el segundo o si estamos en el tercero es el esquema adoptado para las medidas de energía consumida. Esquema para un único usuario, esquema para una única centralización de contadores y esquema cuando existen varias centralizaciones de contadores. Estos son los tres casos que podemos tener en ese esquema, y que es una información que también tendremos que aportar para determinar la caída de tensión de nuestro circuito. Ya veis que según el caso, pues los límites pues van cambiando, ¿no? Otra información que veis aquí es, tenemos que determinar la función del circuito. Bueno, la acometida, aunque en el caso de la acometida no nos marca los límites cuando el centro de transformación es de la compañía, la caída de tensión permitida para la acometida, los límites nos lo va a marcar precisamente la compañía distribuidora. Seguramente se adaptará la 60364, adopta
sin marcarlo mucho, hasta un límite de que nunca jamás puede, o sea, nunca jamás, perdón, nunca, o es muy recomendable que nunca se sobrepase el 7% desde el punto del centro de transformación, desde el centro de transformación hasta el último punto de consumo, ¿no? Con lo cual, más o menos, estará ahí, pero eso lo marcará. Pero eso, en la cometida, pues podemos estimar, nosotros estimamos normalmente un 0,5%, pero siempre hay que tener en cuenta que nos lo va a marcar la compañía distribuidora, que es, al fin y al cabo, quien determina las condiciones que debe cumplir esa cometida. En norma nos marcan estas que tenemos aquí. Por lo cual estábamos comentando que la función del circuito la tenemos que indicar. Si va a ser acometida, si va a ser derivación individual, si va a ser un circuito de vivienda, o cuando no es en viviendas, si el circuito va a alimentar aparatos tipo alumbrado o aparatos tipo fuerza. Y, bueno, otra función del circuito, cuando tenemos centralizaciones de contadores, aparece la línea general de alimentación, que en el caso del único usuario no hay línea general de alimentación. Ya desde el centro de protección y medida tenemos directamente la derivación individual, y en el caso de una única centralización de contadores, pues tenemos 0,5% permitido para la línea general de alimentación, pero cuando tenemos varias centralizaciones, la línea general de alimentación tiene permitido un 1%. Aquí siempre va a ser 1,5, y entonces la derivación individual un 1%, pero cuando hay varios contadores, cada derivación individual tiene limitado, su límite está establecido en el 0,5% de la tensión. Y ya en las instalaciones interiores o receptoras, pues siempre que sea vivienda va a ser un 3%, independientemente de si alimenta alumbrado o alimenta fuerza. Y en establecimientos industriales, edificios dotacionales que ya no son viviendas, pues si es alumbrado un 3% y si es fuerza un 5%. ¿Vale? Por eso ya veis que esas informaciones las tendremos que incorporar de una manera para poder determinar el límite. Cuando el centro de transformación es nuestro y nosotros nos hemos abonado en alta tensión a la compañía eléctrica, pues aquí, a partir de aquí ya se consideran solo circuitos de alumbrado o circuitos de fuerza, y el límite 4,5 o el límite 6,5%. Esto está en la ITC BT019. Y estas son estas informaciones que hemos comentado, que son si el transformador es propio de la compañía eléctrica, qué esquema se ha adoptado para los equipos de protección y medida, único, centralización de contadores o varias centralizaciones de contadores, la función del circuito, si es acometida, línea general de alimentación, derivación individual, circuitos de viviendas o circuitos de alumbrado o circuitos de fuerza cuando no son de viviendas. Y estas informaciones las vamos a tener que incorporar de alguna manera a Revit, ¿no? Vamos a ver, ya que es cortito este vídeo, cómo, por tener ya una primera impresión, cómo en Revit tenemos pocas opciones de incorporar estas, porque si os recordáis, en la configuración eléctrica lo que nos deja es este tipo de limitaciones para caída de tensión, solo para cuando es repartidora o cuando es línea de alimentación final. Ya veis que no cuadra con lo que nosotros vamos a necesitar, pero ya en siguientes vídeos veremos cómo lo vamos incorporando. Además, si recordáis, otra cuestión es que cuando nosotros le pongamos aquí, si queremos poner nuestras secciones, nuestros tamaños hábiles aquí en España y Europa, que es a base de milímetros cuadrados, ya el cálculo de caída de tensión que hace Revit en sus circuitos ya no va a ser válido, porque él necesita entrar con informaciones vamos a coger otro circuito para que alguno que tenga con informaciones de AWG, de normativa la NFPA 70 de Estados Unidos. Así que os invitamos a seguir atentos a los vídeos, y ya en el siguiente vídeo empezaremos a ver cómo estas informaciones que hemos comentado tanto para la intensidad admisible, máxima intensidad admisible en el vídeo anterior,
¿Cómo? Para las caídas de tensión en este, pues vamos a empezar a ver cómo esas informaciones las vamos a reflejar en Revit para poder adecuar la instalación eléctrica que diseñemos en Revit a nuestra normativa española y europea. Os esperamos en esos vídeos. Gracias.